Buenas noches y bienvenidos a Tanya Once a Week, que estamos estudiando en memoria de Moshe ben Aaron Yaakov, Moshe ben Yosef Shaul Halevi, Aryeleh ben Shlomo y Nicole bat Daniel, que las neshamot tengan aliyah y que los recuerden eternamente. Estamos en la tercera semana de nuestro shiur, todavía iniciando el estudio de Tanya. En breve, en la primera semana, nosotros hablamos de la lucha eterna, de la crisis de identidad que todos tenemos, que hay como dos partes. Hay una parte que espiritual, que está muy bien identificado con nuestra neshama, y hay otra parte que es la parte materialista, la parte de este mundo, la parte que quiere progresar en este mundo, y cómo esta lucha constante es parte de nuestra condición. Y empezamos a analizar el concepto de los 5 diferentes tipos de personas que hay. Que eso fue lo que en la segunda semana, la semana pasada, vimos que hay no solamente tzadikim y reshaim, sino hay 2 tipos de tzadikim. Hay el tzadik vetovlo y el tzadik veralo. El tzadik que es todo bien, que ha eliminado el mal de sí completamente. Y hay el tzadik veralo, que es el tzadik que todavía tiene un poquito de mal, pero tiene completamente ese mal subordinado al tov. También hay 2 tipos de rasha. Hay el rasha vetovlo, que es un rasha, pero tiene bien. El bien está dominado por el mal, pero tiene bien. Y hay el rasha veralo, que es totalmente el mal, digamos, el bien casi lo ha eliminado. Y después hay el Benoni. ¿Ok? Y la idea grande que vimos la semana pasada, que hoy vamos a empezar a ahondar en esta idea, es que cada uno de nosotros no es simplemente que tenemos bien y mal, diferentes tendencias dentro de nosotros. Es que tenemos 2 almas completas, que significa que tenemos 2 personalidades, uno que se llama el Nefesh HaElokit, el Nefesh, el alma divina, y uno que se llama el Nefesh HaBahamit, que es el alma animal. Y eso es una gran novedad. Eso quiere decir que hay 2 estructuras completas o 2 individuales dentro de cada uno de nosotros que luchan dentro de nosotros para el control de cómo nosotros vamos a vivir, cómo vamos a identificarnos. Y esto es mucho más profundo que una simple lucha entre inclinaciones hacia el bien y hacia el mal. Eso es un resumen muy breve de lo que hemos hablado hasta ahora. Y hoy nosotros vamos a entrar en el entender qué significa esta idea del alma animal. ¿Okay? En hebreo, Nefesh HaBehamit. Entonces quiero compartir con ustedes aquí en la pantalla. Vamos a ver si lo logro. Ok. El alma animal. Lo primero que vamos a hablar es de dónde proviene. Ok. Hay que entender qué significa de dónde proviene. A veces estás hablando con alguien y notas que la persona no es de acá. Y después de hablar, le preguntas, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde vienes tú?
y te dice, yo soy argentino, y tú dices, ahora sí entiendo. O alguien, cuando entiendes de dónde algo viene, entonces puedes entender mucho mejor qué es. ¿Ok? En la estudio de la mística judía, muchas veces hacemos esa misma pregunta. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene tal cosa? En este caso, vamos a explorar un poco y para entenderlo vamos a introducir unos conceptos que serán importantes con el tiempo de entenderlo. ¿Qué significa? ¿De dónde viene este alma animal? ¿De dónde proviene? Entonces, el Alter Rebbe explica que esta alma que nosotros tenemos, que es el primero que vamos a analizar, que es el alma animal, viene y está asociado con algo que se llama kelipá. Kelipá significa cáscara. Okay. Así como tienes una fruta y la fruta está cubierta por su cáscara, entonces Hashem, cuando creó su mundo, entonces Hashem se ocultó como que detrás de una cáscara y la fuerza vital de Hashem no se siente en este espacio, en ese lugar. Por eso también el mundo se llama, en hebreo, la palabra para nuestro mundo se llama Olam. Olam viene de la palabra Helem. Helem significa ocultamiento. O sea, vivimos en un sitio, en un lugar que en realidad oculta la realidad de Hashem. Porque si uno no estudia, si no indaga, si no investiga, si no se eleva, si no busca trascendencia en su vida, entonces lo que va a ver es un mundo material y le va a ser difícil conseguir a Dios en este mundo, quizás en uno que otro momento, pero en general lo que vemos es que hay como una cáscara. Ahora, esto no es culpa de nadie, eso es la forma que Hashem creó su mundo. Él lo creó así. Yo recuerdo hace tiempo de mirar, de ver un curso en un video que estaba tratando de explicar a profesores las dificultades que pueden tener niños que tienen dificultades de estudio. Y estaba diciendo que típicamente el profesor a veces dice al niño, piensa más, o sea, trata más, haga más esfuerzo, y le está como tratando de imponer de que pueda, que entienda algo que el niño no entiende, y empezó a hacer una serie de ejercicios para mostrar a los profesores cómo este niño se siente cuando lo están presionando. Y recuerdo, una de las cosas que hacían es que tenían una hoja, en la hoja había todas las letras P y la letra Q y otras letras se intercambiaron. Todas las letras que son similares, entonces había un párrafo y el párrafo tenía todas las letras que son similares en el otro lugar, de tal forma que para leer esa lectura era muy difícil. Entonces le dice al primer profesor, lee. Y el profesor empieza a leer y está leyendo muy lento y se ve que está esforzándose para poder entender lo que dice la hoja. Y empieza, y dice, más rápido, trata más. Y todo el mundo empezó a darse cuenta de que en el mundo de este niño con dificultad, no es cuestión de tratar más, es lo que está viendo, lo que está percibiendo. Entonces, de la misma forma, existe algo que se llama klipa. Klipa significa que Hashem creó como una cáscara, algo que cubre a la divinidad, ¿ok? Y oculta a la fuerza vital de Hashem. Y el que, digamos, tienen estos lentes puestos, eso es lo que va a haber. Lo que va a haber es ocultamiento.
lo que va a ver es un mundo material y no va a poder ver más allá de esto. No va a poder ver a la divinidad que hay detrás de esto. Entonces dice el Alter Rebbe, este alma, ¿okay? El primero que estamos hablando, pertenece a esta realidad. O sea, cuando estamos viviendo y viendo el mundo por los ojos de este alma, que se llama el alma animal, nosotros estamos viendo la cáscara, estamos viendo una clipa, no estamos viendo, o sea, a Dios o la divinidad. Y no porque seamos malos o no porque seamos distantes, simplemente esto es donde está ubicado y donde está creado esta alma que está dentro de nosotros. Entonces, es toda una estructura, digamos, que vive en este mundo de Klipa. Está creado en este mundo y vive en este mundo. Eso es parte de nosotros. Después hay otro término que se usa, que es Sitra Ahara, está muy relacionado y estos términos con el tiempo vamos a familiarizarnos más con estos términos y lo vamos a entender mejor. Sitra Ahara significa del otro lado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay el lado de Kedushá, de santidad, y hay lo que es la antítesis de la santidad, que se llama Sitra Ahara. Ok, entonces tenemos esta alma, y esta alma, digamos, vive en su mundo, vive con su realidad, vive bajo su perspectiva. ¿Dónde está ubicado, dice el Alter Rebbe, este alma? Dice, está investido en la sangre del ser humano, dando vida al cuerpo. Es muy significativo esta frase. De nuevo, está investido en la sangre. Ustedes saben, a veces cuando un niño le pega a su hermano y los padres vienen y lo reclaman, ¿por qué hiciste esto? Entonces trata de culpar y decir, no, fue su culpa, él me dijo que lo haga. O sea, no asume de que realmente era parte de lo que es, de lo que él mismo lo hizo. De la misma forma, digamos, cuando nosotros actuamos, ¿ok? Por la motivación de esta alma, no es como una voz o algo externo o un demonio que nos está viniendo a decir, mira, ¿por qué no haces tal y tal cosa? Sino está investido dentro de nuestra sangre, dice el Alter Rebbe. Está dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir? Es una parte de nosotros y es como una forma natural que nosotros, o sea, actuamos porque así está programado este Neshama y tiene el acceso total a nosotros, a nuestro movimiento, a nuestro cuerpo. Es más, que como vamos a ver, tiene mucho más control sobre el cuerpo directamente que el otro alma que se llama el alma divina, que todavía no hemos llegado ahí. Entonces, esto es el segundo punto que es importante de entender de esta alma, que está ubicado dentro de nuestra sangre, que significa que es prácticamente el motor y lo que nos da vida y corre por nosotros. Y finalmente, ¿qué es lo que produce esta alma? De esta alma, dice el Alter Rebbe, surgen todas las malas características que derivan de los 4 elementos de mal que hay en ella. Son las distintas malas características que la persona tiene, que ya ahora vamos a por lo menos introducir cuáles son producto de esta alma animal, de este Nefesh HaBehamit. Entonces, en resumen, no es animal en el sentido de que es malo, sino es más bien quizás un nombre más explica esta alma, sería el alma
natural, el alma instintivo, el alma material, que tiene el instinto muy similar al que tiene un animal. Por eso se llama el alma animal. Un animal solo tiene un instinto de vivir, de sobrevivir, de existir, de comer, tiene hambre, de tomar, de beber por cuando tiene sed, de dormir. Entonces hay una parte de nosotros que es muy parecido a un animal y es toda una estructura, como vamos a ver, no es simplemente una inclinación o una tendencia dentro de nosotros. Es toda una estructura, digamos, que es similar, funciona similar a la forma que funciona un animal. Ahora, entonces, nosotros todos los días como judíos, la primera bendición que decimos en la mañana de las brachot, decimos Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hanoten lasechvi vina lehavchin ben yom u ben laila, que eso literalmente traducido significa el que dio al gallo la posibilidad de discernir entre día y noche. El simple sentido de este brajá es que estamos agradeciendo a Hashem que existe un animal que nos puede despertar en la mañana. Pero el significado más profundo de este brajá es que como judíos nosotros agradecemos a Hashem de poder distinguir la diferencia entre el bien y entre el mal, entre Yom y Laila. Yom y Laila también a veces se refiere al bien y al mal. Como judíos es muy importante que nosotros entendamos bien qué es lo que significa el bien y qué es lo que significa el mal. Normalmente usamos términos muy general y decimos esto es bien y esto es mal. Ahora estamos viendo de que cuando hablamos de la persona y sus tendencias y sus malas características, no estamos hablando necesariamente de algo que es malo en sí. Estamos hablando de algo que si uno vive solamente bajo la perspectiva de esta parte de su ser y tiene la otra parte que todavía no hemos visto, totalmente, digamos, abandonado, pues esto es la vida que va a vivir. Eso es la vida que naturalmente va a vivir, porque está viviendo en un mundo donde hay una cáscara y es del otro lado, está investido en su sangre y produce automáticamente malas características y simplemente así va a ser, no porque él decidió de que tiene que ser así. Esto es la naturaleza, digamos, de este alma que se llama el alma animal. Después, esto lo vamos a hablar más mañana, la semana que viene, pero solo quiero introducirlo. Después, el Alter Rebbe dice cuáles son los 4 elementos del mal, así como cualquier creación en el mundo consiste de 4 elementos que es fuego, agua, aire y tierra. Entonces, este Neshama, que también es una creación de Hashem, también tiene su fuego, su agua, su aire y su tierra. Y él dice que el fuego es la ira y el orgullo. El agua es placeres. Aire es frivolidad, burla, alarde, charla banal. Y tierra es pereza y melancolía. Estos son elementos propios de este Neshama, de este alma animal. Entonces, cuando uno está viviendo la vida solo bajo la perspectiva de esta alma, entonces estas son cosas que van a surgir. Y, por supuesto, dependiendo de la característica de uno, dependiendo del nivel de Neshama que tiene uno, puede variar estos diferentes elementos, ¿no?
Si una persona es más de fuego, vas a ver que es una persona más orgulloso. Si una persona es más de agua, va a ser que es una persona muy materialista, que le gustan los placeres. Si una persona es más de aire, tú vas a ver que es una persona que le gusta hablar y hablar y hablar y hablar de la gente. Y si una persona es más de tierra, vas a ver que esta persona es más de pereza, flojera, melancolía. Yo sé que está mal escrito ahí, pero son elementos propios de, digamos, de este Neshama. Ahora, cuando nosotros, entonces, regresando a estos 5 tipos de personas, ¿ok? Todos empiezan, absolutamente todos de estas personas tienen un Nefesh HaBahamit cuando nacen, que no es solamente que tienen el mal y el bien, sino tienen un Nefesh HaBahamit y tienen un Nefesh HaElokit, un alma animal y tienen un alma divina. Solo que este tzadik vetovlo, este individuo acá, es una persona que logró eliminar por completo su nefesh habehamit. Más adelante voy a explicar qué significa esto, porque en realidad no es que lo elimina, porque el nefesh habehamit es algo muy útil, ¿ok? Y tiene fuerzas que el nefesh haelokit, el nefesh divina, no tiene. Tiene pasión. Por eso cuando nosotros hacemos cosas de este mundo material, lo hacemos con pasión. El Nefesh Ha'elokit, el Nefesh divina, que vamos a entender más adelante, no tiene la misma pasión que tiene ese animal. Entonces, no es que lo eliminó, sino él lo transformó completamente en bien. Por eso tú ves que ya no tiene nada de mal dentro de sí. Este tzadik veralo todavía tiene un poquito aquí, el punto rojo, un poquito, pero lo tiene totalmente subordinado. El Rasha Vetovlo está más dominado por este alma que hoy hablamos. Casi todas las personas que conocemos caen aquí en este cuadro. Vivimos una vida mucho más de nuestro Nefesh HaBehamit, de nuestro alma animal. No significa que somos malos, significa que somos naturales, significa que vivimos en este mundo de la cáscara, del ocultamiento, pero sí tenemos este punto de bien, sí lo tenemos. Unos pueden ser que lo tengan más grande, otros que lo tienen más pequeño. Eso depende, pero en todo caso, las personas que son Rasha Vetovlo, su vida en general es mucho más dominado por el alma que nosotros hoy describimos. Y por último, tienes el Rasha Veralo, que esta persona eliminó el alma de bien, no totalmente, pero casi totalmente. La forma que más adelante el Alter Rebbe va a explicar es que ya esta alma en su vida estaría como fuera del bien, ya no está dentro de él, sino está como afuera y tiene una pequeña influencia, pero casi esta persona vive una vida completamente y totalmente de su Nefesh HaBehamit y lo ha abandonado el Nefesh Elokit por completo. Entonces, cuando hablamos de una persona que es Rasha, que normalmente la traducción de Rasha, la gente dice una persona mala, como si fuera un ladrón o un asesino. En este libro, Rasha no significa esto. En este libro, Rasha significa una persona natural, una persona que vive la vida de su Nefesh HaBehamit. Y la vida y la realidad de ese Nefesh HaBehamit, esta es su realidad.
Entonces, en resumen, lo que hemos hablado hoy, ¿ok? Hemos hablado del alma animal, sus propiedades un poco, hablamos de dónde proviene, hablamos dónde está ubicado, hablamos de qué produce y con eso entendimos mejor los distintos tipos de personas. La semana que viene vamos a ver algunas más características de este Neshama y con eso terminaremos, digamos, los puntos principales del primer capítulo de Tanya. Si tiene alguna pregunta o duda, por favor, escribe en el chat sus preguntas y vamos a tratar de responder. Rabino, ¿no puede ser por audio o tiene que ser escrita? Bueno, si quiere podemos tratar de tomar 1 o 2 preguntas. Lo que no quiero es que se extienda mucho. Es que primera vez que me meto y me parece fascinante y lo felicito por esta media hora de Tania. Me encanta, me encanta. Ojalá pueda hacerlo todos los miércoles. Era mi primer, y siempre por la Neshama de a quien va dedicado. Pero yo quería preguntarle una cosa. Como terminó usted, el Rasha, es verdad, no es la fama que tiene el Rasha que es malo. Creo que todos en general, creo que casi somos Rasha. Mucha gente se considera que somos Benionim, que es la parte intermedia entre el Rasha y el Tzadik. Pero Benioní tampoco, o sea, nos consideramos que somos Rasha dentro del ambiente espiritual y místico del judaísmo. O sea, bajo esta idea de que Rasha es aquel que vive una vida de este alma que describimos hoy, sí, la mayoría de nosotros vivimos ese tipo de vida. Okay. Inclusive gente sumamente religiosa y estudiosa de la Torah, pero Correcto. Están dirigidos principalmente por su parte natural. Cuando en 2 semanas empezamos a analizar qué es el otro alma que menos conocemos, ahí uno va a aprender el poder tan grande que cada uno tiene y poco a poco aprender cómo introducirlo cada vez más en nuestras vidas. Gracias, Rabino. Gracias. Señor Rabino, buenas noches, Laila Tov. De acuerdo a lo que usted acaba de decir de lo último, eso significa que es posible que el Rasha, cualquiera de los dos tipos, puede pasar a Sadik. Muy difícil. O sea, Sadik completos es casi imposible que uno se vuelva tzadik. Porque, de nuevo, esta definición de tzadik no es la definición de alguien que hizo un acto de bien, sino que alguien que se identifica 24 horas al día con su nefesh ha'elokit, que es su alma divina. El Talmud dice de que de estos tipos de personas hay apenas 36 en el mundo, ¿no? Capaz alguno que está aquí en la clase, alguno está aquí, uno nunca sabe, pero la mayoría de ellos están ocultos, ¿ok? Entonces no sabemos. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Rab, ¿quién identifica que hay 36 tzadikim? Gracias. ¿Quién ha identificado que hay 36 tzadikim? ¿Quién los identifica? Está escrito así en el Talmud, dice eso. Ah, wow. Sí. Está bien. Gracias, Rab. Okay. Esos 36 son los 36 justos que sostienen al mundo, ¿no? Es lo que se dice. Correcto. Gracias, Rabino. Gracias, Rabino Shui. Encantada. Qué bueno. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Rabino. Laila Tov. Chao, buenas noches. Voy a bajar acá.